Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy, lunes, vamos a hablar sobre un tema que me preguntan mucho y es cómo saber que estamos de parto, cómo saber qué señales tengo que tener en cuenta para saber que el parto ya es inminente y que ya es seguro que vamos a dar a luz. Regularmente cuando somos primerizas esta pregunta nos preocupa bastante durante las últimas semanas del embarazo y ya cuando tenemos el segundo, tercer, cuarto hijo ya pues ya estamos más tranquilos, ya sabemos más o menos cómo va la cosa, pero lamentablemente no todas nacemos sabiendo y para adquirir esa experiencia con los años pues hay que tener ya varios hijos. Por ejemplo, como en mi caso, ya las que son primerizas pues obviamente no pueden saber esto porque eso es algo que se aprende en la marcha. Bien, las cosas entonces que yo más o menos siempre tomaba en cuenta para saber que ya yo estaba próxima al parto. Hay algo que se llama las contracciones de Braxton Hicks, mis amores, que son contracciones que empiezan a suceder más o menos después de las 30 semanas de embarazo, unas antes, unas después, dependiendo de la mujer, dependiendo del cuerpo de cada persona. Más o menos alrededor de las 30 semanas de embarazo comienzan a tener esas contracciones, que son contracciones parecidas a las contracciones normales que te van a dar al final del embarazo, pero más leves y te dan, no sé, 1, 2, 3 horas, como unas contracciones pues en la vagina que sientes y son un poquito molestas y suelen pues causar bastante miedo y pánico entre las primerizas pensando que se les ha adelantado el parto. Esas son contracciones de Braxton Hicks, como les digo, y no son peligrosas. Si ustedes desean, pueden ir, por ejemplo, por emergencias, que las chequen si están muy nerviosas. Yo sé que uno se pone nerviosa y cree que algo malo le va a pasar, pero en realidad no. Ahora, si las contracciones tardan más de un día y son intensas y te duelen, o si en todo caso has manchado un poquito, no tienes que pensarlo 2 veces, tienes que irte enseguida a emergencias sin importar las semanas que tengas. Ninguna mujer con contracciones de Braxton Hicks está supuesta a sangrar, ni están tampoco supuestas estas contracciones a tardar o a durar largos periodos, largas horas, largos días. No, ¿ok? No, entonces enseguida al médico. Pero si ya luego estás segura que no son esas contracciones y que estás ya cerca a tu parto, ya tienes más de 35 semanas, 36, 37, y ya entonces quieres saber qué pasa. Bueno, lo primero que uno siente, algo que me pasaba a mí, es un cambio de humor. Algo que nadie habla y que nadie dice nunca y es algo tan evidente. En las últimas semanas o próximas, los últimos días, 2, 3 días antes del parto, nos cambia muchísimo lo que es el estado de ánimo. En mi caso siempre fue así, en mis 4 partos siempre fue así. Me cambia mucho el estado de ánimo, me pongo un poquito más maternal, me pongo un poquito más sensible, todo me molesta, todo, mucho más. Durante el embarazo es normal, pero durante esos últimos días ya es todavía más. Entonces, fuera ya del cambio emocional que el cuerpo te va diciendo y también tu mente te va indicando que viene un cambio rápido ya en lo que es tu cuerpo, tu vida y lo que sea, que muchas veces no solemos poner mucha atención a lo que nos dicta nuestro cuerpo y no lo escuchamos, pero ese cambio de emoción indica claramente que algo va a suceder. Entonces, luego de eso, comienzas a sentir unas contracciones otra vez, pero ya esta vez un poquito más contundentes, más fuertes. Y ya no se te van. ¿Ok? Ya vienen un poquito y se van, vienen un poquito y se van. Yo recuerdo, ahora que le estoy diciendo, que la primera vez que, en mi primer parto, mi primer hijo, la primera contracción que yo sentí, yo pensé que era que yo tenía dolor de barriga y que yo quería ir al baño. Fue la sensación que me dio. Entonces yo tomé antiácido, me levanté, me tomé un poquito de antiácido porque pensé que tenía dolor de barriga. Y más o menos así es la sensación pues que yo sentí pues esa primera vez. Luego pasaron como 2 horas y ese dolor a mí no se me quitaba. Mejor se me fue intensificando y mi mamá ya estaba pues, había venido de Estados Unidos en esa ocasión pues a estar conmigo para cuando llegara el parto. Y ella estaba durmiendo pues en otro cuarto, ¿no? Entonces yo me levanté de mi cuarto y fui y le dije, mami, yo tengo dolor de barriga y no se me quiere quitar. Y ella me dijo, eso tiene que ser el parto ya. Y yo muy inocentemente pues pensaba que eso se me iba a pasar. Gracias a Dios en esa ocasión fue la única vez en mi vida que yo tuve a mi mamá cerca conmigo en un parto. Porque las otras veces ella sí había venido también para estar conmigo en el momento del parto y algo sucedía que justamente el día del parto ella no estaba en la ciudad o estaba lejos o algo y pues nada, que no se había podido.
Y eso, entonces esa fue esa sensación, una sensación de dolor de barriga que no se te quita y luego se va intensificando y ya la cosa se pone peor. Luego entonces sientes una sensación como si fuera unas ganas de pujar, suaves, ¿ok? Suaves, no algo ya inminente. Cuando te sucede eso, ya es hora de llamar al médico, si tú tienes un médico pues, especial directamente para ti, como me sucedió a mí en mi primer parto, que en República Dominicana pues yo tenía un médico pues que me atendía solamente a mí y él también iba a atender mi parto, no así aquí en Alemania porque quien atiende tus consultas mensuales no atiende el parto, por lo tanto en ese caso no tienes a quien llamar, sino irte enseguida con el médico a la clínica. Y ya lo último que sí es inminente, ya es definitivo que sí que vas a dar a luz, es cuando pierdes el tapón mucoso. El tapón mucoso es la parte interna que tapa o sella lo que es la placenta. Entonces ya en el momento que ya es definitivo el parto se rompe este tapón y se pierde como si fuera, pareciera como una baba. Una baba, unos filamentos un poquito sangrantes, no es que sangras. En mi caso nunca fue así, ninguno de mis 4 partos, ¿ok? Quizás haya mujeres que sí, que antes del parto y antes de romper fuentes sucede eso, sangran mucho. Bueno, pues no, yo no. Yo sangré un poquito solamente y cuando fui al baño, pues que entonces vi un poquito ya de sangre en el papel, entonces ya es el momento que ya es definitivo que vas a dar a luz, ya llegó el momento del parto. En ese momento entonces ya puedes preparar tus cositas si no las tienes y duchar todo lo que sea, entonces ya te puedes ir al médico. Irte antes porque tengas un dolorcito nada más no es necesario porque te van a mandar a la casa de nuevo. Es bueno esperar a que llegue el momento ya de que pierdas el tapón, a menos que los dolores sean muy intensos y que pase ya varias horas y tampoco pierdas el tapón, entonces de todas maneras debes ir a la emergencia porque hay mujeres que no rompen el tapón, que no rompen fuente y que hay que rompérselas, ¿ok? Entonces, si ya ha pasado ya varias horas y el dolor se intensifica, pero ni sangras, ni rompe fuente, ni nada, de igual manera vete entonces por emergencia, ¿ok? Entonces ya en el momento ya final del parto, que es algo que me preguntan mucho, las contracciones. Yo recuerdo que yo he tenido contracciones 2 veces en mi vida solamente, en mi primer parto y en mi último parto de Maya. En los 2 del medio fui por emergencia por preeclampsia y nunca tuve dolores porque, ¿no? Obviamente iba por otras razones y se me hacía la cesárea por emergencia por razones médicas. Entonces nunca sufrí lo que fueron las contracciones en esos momentos. Pero las contracciones de mi primer hijo pues fueron totales hasta que yo prácticamente ya había dilatado completamente y momentos antes del parto fue que se decidió hacerme la cesárea. Porque el niño pues evacuó en la barriga y ya se estaba poniendo morado. Entonces me tuvieron que operar, pero esa fue mi única experiencia con un parto completo, natural, normal, ¿no? ¿Qué más les cuento entonces? Anestesia o sin anestesia, ya eso es decisión de cada persona. Hay personas que dicen, sin anestesia yo no lo aguantaría, hay muchas mujeres que dicen, yo no me voy a anestesiar. Bueno, yo en mi primer parto no me pusieron ninguna anestesia. Tenía la opción, pero estábamos esperando que llegara el último momento y no llegó porque cuando ya se decidió pues que ya era el momento hubo que operarme, así es que no tuve la elección. Hubiera querido tener mis hijos todos por parto natural, en el agua, era siempre mi deseo, pero mi salud nunca lo permitió. Pero le doy gracias a Dios de que me dio 4 hijos hermosos, de que están todos sanos, de que todo funcionó muy bien. Amén, de que no los pude dar a luz natural a ninguno de ellos, pero lo dicho, así es la vida. Nada, mis amores, estas son más o menos las cositas, los signos más o menos que uno tiene que tener en cuenta para saber que ya sí que llegó el momento del parto. Cualquier cosa que me quieran preguntar, que se me haya quedado o lo que sea, lo dejan debajo dicho en los comentarios y ya será pues hasta la próxima, mis amores. Bye.